días, bienvenidos a este episodio de su programa El Algoritmo de la Fe. Saludo, Padre Rodrigo, gracias Ricardo, por ¿qué estar tal? aquí. Nuestro joven invitado del día de hoy, que inicia con nosotros, el joven Icua Cardona. Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes ya. Buenas tardes, bueno, pues bien, empezamos ahora con este episodio, hablando sobre la visita que hará a la ciudad de Aguascalientes un historiador, quizá el más importante y trascendente en cuanto al tema de la guerra cristera o de los datos para que asistan. Sin duda es un personaje que vale la pena escuchar en todo el contexto y el por qué, bueno, es importante y trascendente para este momento, más allá de esos 100 años que el siguiente 2026 se conmemorarán de ese episodio social en nuestro país, ¿no? Les damos una breve introducción de quién es el doctor Jan Meyer. Es un historiador francés naturalizado mexicano que ha dedicado su vida a estudiar aquellos episodios de la historia oficial desde un punto de vista muy amplio, más allá de lo que el tabú de la historia oficial quería simplificar o silenciar de alguna manera, ¿no? El trabajo del doctor Jan Meyer sin duda ha cambiado la forma de entender la guerra cristera, no como una conspiración clerical, sino como un conflicto social profundamente arraigado en las comunidades rurales. El doctor Meyer no escribe desde la condena ni desde la defensa ideológica, sino desde la comprensión histórica, que es, creo, lo importante para este momento en el cual estamos viviendo, de desintegración social, de mucha violencia, de falta de Estado de Derecho en muchos sentidos, y que creo que, bueno, es importante retomar este episodio de nuestro país, ¿no? Y aquí abrimos, y les gustaría con la primera pregunta, como para empezar a entender esto, desde ese planteamiento que hace el doctor Meyer, ¿no? La guerra cristera es o fue una rebelión popular, padre. Bueno, la guerra cristera tiene primero sería como interesante ubicar la parte como más cruenta, ¿no? de este periodo, del 26 al 29, ¿no? Y si bien hubo algunos datos de levantamientos al norte y todo esto, pero sabemos que el punto más álgido de la guerra cristera pues fue en esta parte centro, altos de Jalisco, no se diga, ¿no? Yo creo que la guerra cristera, bueno, empieza con la respuesta de la iglesia a la ley Calles. Una vez que sale esta ley, es la iglesia la que suspende el culto, ¿no? En julio del 26. Y empieza algo como interesante luego con el gobierno, porque el gobierno dice, bueno, los templos antiguos, como hasta ahora, son propiedades de la nación, ¿no? Y empiezan ellos a hacer como un censo, por así decirlo, de las propiedades, como a recabar lo que tienen de propiedades, porque dicen, bueno, si no las están ocupando, entonces pues son de nosotros, ¿no? Pero no contaban con que el pueblo no ve los templos como propiedad del Estado, ni únicamente de la iglesia, sino de ellos, ¿no? Y comienza pues este movimiento como a hacerse más fuerte, y entonces sí tenemos a un pueblo que se levanta. Okay. Desde este punto de vista, Ico, a ver, creo que entiende el padre Rodrigo que en el sentido de que a veces nuestros gobernantes no ven todo el panorama y más allá de que, bueno, obviamente hay que generar una división de Estado con un Estado laico, pues, o cada, como dice la palabra, al César lo que es del César, pero a veces nuestros gobernantes creen que su visión es la única y al generar quizá estas decisiones más allá de lo que la fe, en este caso de un pueblo, que es un uso y costumbre de los ciudadanos o de la gente, genera este tipo de situaciones que en ese momento llevaron a la población a levantarse en armas, porque no fue la iglesia la que generó ese movimiento, sino ciudadanos que vieron trastocados sus usos y costumbres. Sí, mira, yo creo que justamente la guerra cristera, o más bien
el trabajo de este historiador es muy relevante porque nos ayuda a comprender esta parte de justo al César lo que es del César, tanto al Estado como a la religión. Si bien es la bandera que tiene el pueblo, es uno de sus usos y costumbres pues más arraigados, yo creo que va un poco más allá y es a esta forma de represión, porque no solamente iba a atacar a los cristianos, iba a atacar a cualquier libertad de culto. Cualquier culto o religión. Porque, bueno, vemos, no solamente pasó con los templos, literalmente atacaron el dogma cristiano con los padres. De, si quieres ser un sacerdote, tienes que estar casado. Que va totalmente en contra de la ideología. Y yo creo que no va tanto por ahí, por el tema de atacar únicamente a la iglesia, sino un tema de represión social gigantesco que, bueno, lamentablemente arrancó con un movimiento de 50,000 personas que terminó con la muerte de más de 250,000, pero pues por algo hay que voltear hacia atrás y entender que más allá de cualquier bandera que podamos tener, la represión siempre debería ser defendida con los medios que tengamos. Atacada más bien, perdón. Bajo este contexto, donde como menciona ahí, padre, bueno, hay diferentes credos y hay gente también, bueno, que no cree en alguna religión o en algún tema espiritual, y eso creo que es muy respetable. Pero justo hace unos días se celebra, el 12 de diciembre, que es un día muy importante pues para la gran mayoría de los mexicanos, ¿no? Quizá el 80%, hay quien dice que en cada mexicano está o lleva a la Virgen o un guadalupano. Bajo este contexto, digo, y respetando a las minorías, y en ese contexto sobre la guerra cristera, hoy también se siente, o hay por ahí un aire como de represión, como de no escuchar a ese pueblo, a esa gran mayoría. Incluso un diputado hace unos días, bueno, pues vuelve, ya lo han hecho otros, a hacer una propuesta legislativa en el cual el día 12 de diciembre se reconozca como un día de asueto oficial. Obviamente pues, hay muchas contradicciones en eso, pero para la gran mayoría en los hechos de los mexicanos ese día pues es un día de asueto, pues, o sea, casi no se genera ninguna actividad comercial ni de otro tipo, y lo vemos así. Bajo este espectro, padre, donde pues, una gran cantidad de mexicanos profesamos la fe católica y en este caso pues la guadalupana, ¿cómo nos serviría esa historia o ese planteamiento que hace Jan Meyer para estos tiempos que estamos viviendo? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que debemos de tener mucho cuidado con la polarización. A mí me parece que la polarización es el arma que se utiliza actualmente pues para contrapuntear a todos, ¿no? Si nosotros analizamos en cuestión política, vemos muy pocas propuestas, o no por decir que no hay, pero son muy pocas las propuestas, y tenemos esto, ¿no? Como que la técnica es, tiro a los de aquí, los de allá me tiran acá, y es esto, ¿no? Y hablo de esto porque mencionabas el tema de la Virgen de Guadalupe. Y algo que se habla mucho cuando en este tiempo de la Virgen de Guadalupe es que ella es capaz de unir a un pueblo que estaba pues contrapunteado, ¿no? Y esto sí es interesante. Y me parece que ahora necesitamos más que nunca como sociedad, como país, incluso como Estado, pues no optar por la polarización, no optar por pues esa guerra, por así llamarla, en donde se le tira a uno y a otro, porque no nos lleva a nada. La sociedad no quiere hoy una guerra entre partidos, quiere propuestas para alcanzar una mejor sociedad. Una sociedad en donde la libertad esté garantizada, la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad entendida en todos sus ámbitos, ¿no?
La libertad como algo que se vive día a día, ¿no? Con Así respeto y sin esa polarización. En ese clima que menciona el padre Ico, a ver, desde tu, tu visión como un joven, en el cual, bueno, pues obviamente la dinámica social de los medios, la tecnología que nos hacen vivir muy deprisa, y también donde se ha generado pues una promoción quizá a ese individualismo, a veces sin sentido, y lo que dice el padre, bueno, de evitar la polarización. Hoy por hoy, la mayoría de los pueblos de este país o de los 2.400 municipios, muchas de sus festividades más importantes están conectadas con temas religiosos. Sí. Y la mayoría de los pueblos aquí, pues es el día de la Virgen, o el día de San Ignacio, o el día de San Juan, es el día que festejan el pueblo, más allá, digo, y sin tratar de mezclar lo que es la iglesia y lo que es el Estado. ¿Tú cómo ves que estos gobiernos, para no hablar de un color, a veces ven que esas costumbres y esas creencias las ven como rivales o como algo que hay que atacar? A ver, yo creo que eso de inicio es un sinsentido por no caer en un absurdo. No vas a quitarle una tradición, no vas a quitarle una costumbre a un pueblo. Es imposible. A menos que caigamos en una represión barbárica que se vio en otros tiempos, que queremos creer que eso quedó muy, muy en el pasado. Pero no tiene sentido alguno, digo, cualquier intento que venga del color que quieras, pues va a pasar sin pena ni gloria porque la gente va a seguir haciendo lo que la gente está acostumbrada a hacer, sea de la religión que tú quieras. Y bueno, en este sentido yo creo que el Estado, tanto como la iglesia, tienen que tener esa separación muy marcada. Digo, obviamente hay colores que se relacionan directamente con la religión, pero yo creo que ya en este punto de la vida, ya 2026 prácticamente, la iglesia debe marcar bien su distancia de cualquier operación política, incluso creo yo de forma explícita, porque se diga o no se diga, hay banderas que quiere tomar cierto sector, quien sea, y pues eso cae en que el otro lado pues golpetee y se empieza a generar esta polarización que es un sinsentido porque no tendría por qué estar relacionado. Bajo este argumento, padre, y lo que mencionan, dicen que bueno, la historia es una gran maestra porque pues te repite la lección hasta que la aprendes, ¿no? Así es. Y a veces los pueblos parece que no tenemos memoria, y este presentismo hacia donde voy, que te hace ese comentario de las redes sociales y de la prisa con la que vivimos, para las redes sociales pues lo que más vende pues es la polarización, ¿no? El clic de odio que se le menciona, y donde justamente pues al final unos quieren tener la razón o mandar sobre otros. Y el tema específico que bueno, hace 100 años ya, donde el pueblo se enfrentó con el pueblo porque éramos todos o eran todos mexicanos en ese momento, hoy también desde esta guerra de hace algunos años contra el narco y demás, que nos ha llevado a descomponer muchas cosas, y en esta disputa política donde pues lo que menos les interesa a veces parece ser es el bienestar colectivo, sino el estar de esquina a esquina pues para aplastarse mutuamente, y en ese en ese presentismo pues nos están llevando a esta guerra de clics ya, quizá, y donde pues perdemos la confianza con el vecino, como en ese momento que se dio pues esa guerra donde se perdieron muchas vidas, hablabas de 200,000, pues hoy desafortunadamente creo que llevamos más de 200,000 muertes en estos años de esta guerra. ¿Cómo aprender, padre, de esa historia? Y justo lo que hace Jan Meyer, a ver, él no lo ha dicho, no califica si es bueno o es malo, él trata de matizar y trata de entender y hacer con su trabajo que nosotros tengamos elementos para buscar una lección quizá de ese momento doloroso para nuestro país, que hablamos 100 años, dices, bueno, pues parece que fue no hace mucho, pero todavía de esa revolución y de esa guerra cristera parece que no nos podemos alejar como nación y como país. ¿Cómo mirar hacia adelante sin olvidar ese pasado? Jan Meyer decía en una entrevista que cuando él estaba preparando el tema de su tesis doctoral,
quería hacerla sobre un personaje de la Revolución Mexicana y que alguien le dijo, mira, si quieres un tema virgen, si quieres un tema que no se ha explorado, está lo de los cristeros, revísalo, pero eso sí, te vas a encontrar con una dificultad. La dificultad de que están los archivos cerrados, de que no va a haber información ni de iglesia ni de gobierno en un primer momento, ¿no? De los dos ámbitos. Porque parecía como un pacto de silencio, ¿no? De todo esto. A mí me parece que el silencio frente a situaciones de esta magnitud como fue la Guerra Cristera, pues han hecho mal. Y este acontecimiento de la Guerra Cristera nos tienen que enseñar, en primer lugar, creo yo, a no guardar silencio frente a las situaciones que se tienen que hablar, que se tienen que decir, y de lo que pasó, pues tampoco ocultarlo, decir, bueno, esto pasó. Solamente se puede salir adelante en la medida en la que se asume lo anterior, ¿no? Entonces, es muy importante esto, ¿no? El no guardar silencio frente a este tipo de situaciones, porque sí, es curioso que sea un francés, que ya está nacionalizado, Ya es ya mexicano. es mexicano, pero que es un francés el que haya como abierto más el tema, ¿no? Cualquiera esperaría que hubiera estudios aquí en México, así como más profundos sobre el tema, que ahorita pues ya seguramente se ha avanzado más, pero Jan Meyer lleva la batuta en mucho de Sí, sin esto, duda es ¿no? el más reconocido en ese ámbito, ¿no? Y aquí lo que menciona el padre Icua justamente, a ver, pareciera a veces que dentro de nuestra idiosincrasia, como mexicanos dicen que si no hablamos de ello no existe, pues, o no Así existió. es. Y justo en estos tiempos de hiper eh, información o hiperdatos, porque a veces digo, la información no es necesariamente verdad o es algo pertinente dentro de esta vorágine. ¿Por qué consideras que como joven o como jóvenes que son quienes ya están, bueno, ocupando muchos espacios de poder, de decisión, de familia, por qué es importante para tu generación y para estos jóvenes el que conozcan ese episodio de nuestra nación? Mira, primero no quiero separarme tanto del tema, nada más me quedé con una parte que estaban comentando hace rato, del individualismo, de cómo se ven reflejadas estas problemáticas en el día de hoy. Y me acordé de algo que vi hace tiempo, es una de esas teorías locas de conspiración de las cuales no vamos a afirmar nada, pero me parece un análisis interesante que hablaban del involucramiento de Estados Unidos en la Guerra Cristera. ¿Con qué interés? Bueno, lo marcan pues, los ideales del cristianismo, del catolicismo, sobre una vida más austera, sobre bueno, ciertas características que implica el ser un cristiano y seguir las líneas que marcan. ¿Qué pasa? Que estas, en teoría, chocan con ideologías de nuestro vecino del norte más individuales, más capitalistas, más consumistas más que capitalistas incluso. Y lo empato mucho con lo que dices del día de hoy, del influyentismo que viene totalmente de nuestro vecino del norte. Eso es un hecho. Y pues me parece un ejercicio para pensar muy interesante de cómo realmente la lucha de repente de ideologías entre pues, propios mexicanos o entre hermanos, podríamos decirlo, cae al final en incluso intereses de alguien que no tiene nada que ver con lo que te va a pasar a ti, con lo que le va a pasar a tu familia. Creo que eso se puede ver hoy y se va a poder ver mañana, si no seguimos leyendo y recordando lo que ya pasó, que si bien no es de una magnitud similar, sí tiene características similares en la esencia. Que bueno, bajo ese y hacia donde te preguntaba un poco, era el por qué, bueno, justo con estos tecnopolíticos, si lo podemos llamar así, y con intereses, digo, claramente distintos a los de los mexicanos, y que eso al final nos ha demostrado la historia que
la falta de unidad como pueblo pues nos va a hacer presa fácil de cualquier otro interés, más allá de lo que sea mejor para nosotros. Y justo aquí en esto, para ir aterrizando un poco más en el cierre, padre, ¿por qué es importante hablar de la guerra cristera? Parece ser que, pues obviamente con la tecnología ha variado mucho ese tiempo, hace 100 años, pero pareciera que esas confrontaciones entre Estado, sociedad, iglesias, credos, se repiten cíclicamente. ¿Por qué consideras que es importante traer hoy en día esa lectura y esa comprensión que el doctor Jan Meyer seguramente el día lunes pues nos ampliará esa trascendencia importante? ¿Cómo lo ves tú desde tu parroquia, desde tu día a día? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que decir por qué recordar o conmemorar estos 100 años de la Guerra Cristera. No lo queremos hacer como algo, como un acontecimiento doloroso, con el fin de decir, no, pues es que estuvo todo muy triste. No, yo creo que conmemorar 100 años de la Guerra Cristera tiene que ser para nosotros como iglesia la oportunidad para recuperar algo que me parece que en algún momento, en algunos momentos hemos perdido, nuestro ser de profetas. El profeta anuncia y denuncia desde la mentalidad bíblica, ¿no? Entonces estamos llamados a anunciar y denunciar como iglesia desde los valores del Evangelio, en primer lugar aquellas cosas que al interior de la iglesia no vayan tan bien, pero también recordar que la iglesia está dentro de una sociedad, que somos personas, somos ciudadanos y también pues tenemos la posibilidad de decir alguna palabra respecto a alguna situación, ¿no? Pensemos en una situación reciente, no sé si escucharon lo del obispo de Zacatecas, Sí, el señor sí, Sigifredo, que ya se lo traen al pobre. Y en una entrevista que le hacían, le preguntaron, oiga, ¿y usted después de esto que le ha pasado va a guardar ya silencio? Y él dijo, no. Dijo, ¿por qué? Porque es mi papel, ¿no? Decir alguna palabra orientativa sobre las circunstancias que están pasando, ¿no? Y es esto, la iglesia tenemos que seguir siendo profetas con el evangelio en la mano, no sin mezclarnos con intereses de otro tipo, pero sin renunciar a los que son los intereses del evangelio, ¿no? Justo, bueno, podemos ir y te pregunto lo que mencionaba aquí, y dando lo que decía el padre con el caso del obispo de Zacatecas. Así es. Sigifredo Noriega, ¿no? Barceló, si mal no recuerdo, donde justamente el dirigente de Morena en Zacatecas va y presenta una denuncia en el órgano electoral en contra del obispo. Al final, pues creo que sus propios compañeros de partido lo censuraron, pero al presidente Morena, no al obispo. Y aquí justamente, a ver, donde creo que bajo ninguna circunstancia, digo, siempre hay que ser respetuosos, como menciona el padre, pero ¿por qué a veces a los gobernantes, que al final pues, son empleados de los ciudadanos, y como dice el padre, pues si bien es cierto que hay una reglamentación jurídica en el tema de iglesia, Estado, etcétera, pero no dejan de ser ciudadanos y dejan de ser seres humanos y son un órgano vivo de nuestra sociedad? Y aquí es donde a veces a los gobernantes, y a ver, se les olvida, y se suponen que durante ese periodo de servicio, que es lo que deberían ser, su verdad, su palabra, sus ideas es la única que debe de reinar. Y el por qué pedir también que no hablen o no se señalen pues cosas que le duelen a la sociedad, pues porque también creo que el labor de los sacerdotes es alguien que está muy cercano y que vive el día a día de estos dolores. ¿Por qué consideras que esta tentación de censura de algunos políticos o gobernantes no está bien, y por qué, como decía el padre, el conmemorar
esas luchas de ese pueblo, de ese momento, es importante para hoy? Yo creo que parte de dos ejes principales. Uno sería la ignorancia y otro sería el miedo. La ignorancia por no comprender que la posición que puede tener un sacerdote, o que puede tener un periodista, o que puede tener X persona que hable a la comunidad, no es limitativa. ¿A qué me refiero con esto? O sea, el hecho de que no pueda interferir en un comicio, por ejemplo, no quiere decir que no puede decir, oye, tal personaje de tal partido hizo tal cosa. Y muchas veces, o por ignorancia pretendida, terminan señalando esto, y el miedo, pues, más que claro, a que se le señale y a no poder tener o no poder ser la figura principal y única de autoridad. A fin de cuentas, los sacerdotes dentro de sus comunidades son líderes, y si bien sí tienen que cuidar qué es lo que expresan, porque influyen en muchísimas personas, pues también tienen la obligación de expresar otras cosas. Muy bien. Padre, pues ojalá, digo, no sé si algunos de nuestros gobernantes y políticos vayan a asistir este lunes a la plática que ofrece el doctor, pero Ojalá y sí. creo que sería muy, pero muy pedagógico y didáctico para el bien de todos. Porque como bien lo mencionas, padre, a ver, esa polarización creo que solo a unas minorías les favorece, ¿no? Y el pueblo, a pesar de que haya apoyos sociales, a pesar de que haya muchas cosas, se cansa también. Y pues también, como dice, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Así Creo que es. necesitamos seguridad, necesitamos paz para poder vivir, y en estos tiempos que vienen creo que son momentos pues, para no olvidar ese pasado que costó muchas vidas, y que también a veces a los jóvenes o a nosotros que estamos viviendo se nos olvida que los derechos que hoy vivimos pues costaron muchas vidas. Fue un trabajo de mucha gente valiente que defendió, en este caso, sus usos y costumbres, su fe. Te invito a que, por si me estás viendo, algún funcionario público, algún político, asista. Ahorita ahí compartiremos los datos específicos de este lunes. ¿Es en la tarde o a qué hora es? Es en la tarde, este lunes 22 de diciembre, en el Auditorio Dimo, a las 5:30 de la tarde. Entonces, pues para que asistan, creo que va a ser muy importante para reconocernos y escucharnos. No sé si me puedes dar alguna reflexión de cierre sobre este tema. Sí, pues yo creo que hay un tema que tiene que reflexionarse muchísimo, y ha sido un tema que se ha repetido a lo largo de la historia en la mayoría de las sociedades, y es el tema de la libertad. Yo estoy convencido que actualmente nos hace falta en el país una profunda reflexión acerca de lo que es la libertad, porque se habla de un México libre, pero también tenemos ejemplos de un México que censura al tiempo que se define como libre. Tenemos a un México que se describe como libre, pero le cuesta trabajo escuchar a quien piensa distinto. Entonces, creo que hablar de la libertad nos lleva a pensar de manera muy especial en lo que somos como seres humanos. Muy bien. Bajo esto que menciona Igua, justamente sobre la libertad, dicen que hay una frase de Bertolt Brecht que dice que las revoluciones se gestan en los callejones sin salida. Y a veces, bueno, platicábamos contigo hace unos días la presentación de un libro el lunes en la Ciudad de México sobre la censura justamente, y decía que bueno, ahora hacia el periodismo, hacia la prensa libre, hacia la libertad de expresión, pues ya no van y te amenazan como antes, ¿no? Se te apareció por ahí un sombrerudo, alguien mal encarado y te decía, oye, bájale, ¿no? Ahora algunos gobiernos han empezado a acosar a la libertad de prensa, a los periodistas y a los medios con el derecho, pues con procesos penales. Artículo 19 documenta que hasta junio de este año había 51 procesos abiertos
periodistas. A periodistas y medios de comunicación en 17 estados, no todos, pero bueno, la mayoría. Y que esto, bueno, pues estaba generando pues, obviamente un clima pues, de ansiedad, porque bueno, pues tú como periodista o como comunicador, pues te tienes que defender, te tienes que distraer, tienes que tener recursos. Y bajo este tema, donde justamente pareciera el tema del obispo, donde van, lo denuncian, esto que te comento, ¿cuál sería el papel de los periodistas, de los comunicadores, bajo esta reflexión y este contexto de estos 100 años? Yo creo que mantener esa lucha justamente por la libertad y comprender que aunque aún pasa, y eso se va a tener que señalar siempre y luchar contra ello con todo lo que se tiene, la libertad no solamente se ve truncada con cadenas. Entonces yo creo que partiendo de esa premisa tenemos que comprender qué papel es el que estamos jugando y qué papel es el que queremos jugar. Muy bien, pues esperemos que, quienes hoy detentan el poder público lo vean como un tema de servicio y donde nos vean a todos como colaboradores en la búsqueda de esta paz, de esta lucha por tener la libertad de credo, de expresión, obviamente con respeto. Así es. Pero creo que es importante que justamente luchas como esta o episodios como estos en nuestro país no se olviden, porque son heridas que por ahí están y que son muy fáciles de abrir cuando los gobernantes no escuchan y no entienden al pueblo para el que en teoría deberían de servir, ¿no? Pues les agradecemos mucho por este episodio de El Algoritmo de la Fe. Los esperamos este próximo 22 de diciembre, 5:30, Auditorio Dimo, para escuchar a Jen Meyer. Créanme, es uno de los hombres más lúcidos que en este tema de la historia de nuestro país podemos escuchar. Muchas gracias, padre. Gracias, Ricardo. Gracias, Icua. Muchas gracias. Icua. Gracias, Fer.